Luego de que la Ciudad de México tomó ya la decisión de prácticamente cerrar, que hay gente que está pensando en términos de en qué fase estamos. Todo el mundo se ha fijado, y perdón que haga un paréntesis previo, Vanessa va a estar de acuerdo conmigo. ¿A poco no hay? Ya todo el mundo es experto en enfermedades respiratorias. Ya todo el mundo sabe leer síntomas. En pandemias, porque vieron, no sé, invasión zombie o guerra Z, ¿cómo se llama esa? Y además ahora todo el mundo es experto en las fases. No, es que ya estamos en la 2, no, ya en la 3 está... A ver, otra vez. Oye, otra vez, concéntrense y pongan atención. Ojos en papá. Dejemos que los expertos sean los que hablen. Hoy lo decía que López-Gatell se ha venido ganando mi respeto, fíjense. No es tan malo como parece. Digo, tiene ahí sus grillas con el etiquetado frontal y los negocios de su esposa. Y tiene... De repente le da por arrastrarse con el presidente, que últimamente ya no lo ha hecho, ya ha mejorado. Pero guíese por las fuentes confiables, por el que sí le sabe. Porque no sé ustedes, pero yo paso mucho tiempo del día oyendo cada imbecilidad, cada tontería. Entonces, lo que hoy sí sabemos es que debemos estar tranquilos. Hoy alguien que respeto mucho, afortunadamente fue antes de entrar al aire, alguien que respeto mucho, me parece una de las personas más inteligentes que he tenido la oportunidad en mi vida, se puso a hacer matemáticas. Y diciendo, sí, con que una persona se muere es grave. Pero se ha fijado la posibilidad matemática de que a usted le dé la enfermedad, que es muy grave, pero no, y tampoco es una señal de irresponsabilidad, de falta de cuidado, de no tener la separación social, de no irse a sus casas, de no hacer lo que debe hacer. Pero la realidad es que hoy, en el centro de la pandemia mundial, que son los Estados Unidos, un país de unos 340 millones de habitantes, hay 200,000 infectados. ¿Que es grave? Sí es grave. No quiero decir que no sea grave, pero tampoco así que irremediablemente a todos nos va a dar. No es el sarampión en México Tenochtitlan. El sarampión en México Tenochtitlan mató al 90% de la población. Sí, no fue que Cortés fuera un genio de los sitios militares, no lo fue. Fue que se enfermaron y se murieron. Punto. Y ya es más fácil matar a los que están muertos y enfermos, ¿no? Entonces estamos en ese entorno, y estamos en un entorno donde está subiendo y está creciendo la preocupación. Para usted, para mí, yo creo que prácticamente para cualquier mexicano, salvo para aquellos que siguen con la mente, ya se les botó la canica y que piensan, no, los fondos de inversión. No, o sea, la gente real. Usted que es dueño de una empresa, usted que está al frente de una empresa, ¿no está preocupado por sus trabajadores y por cómo le van a hacer? ¿No está preocupado usted? Yo sí. ¿Y cómo le van a pagar? Veía hace rato un tuit de mi amigo Jorge D'Alessio diciendo, oigan, ¿qué onda? Yo le pagué tres quincenas por adelantadas a mi personal, a la gente de su grupo, a su staff. ¿Y dónde vienen los apoyos? Vimos a los bancos preocupados en esa necesidad de darle apoyo a los clientes para evitar que el asunto se haga largo. Pero hay un tema que se está empezando a volver muy preocupante. El gobierno va a ser solidario, el gobierno va a responder correctamente en la materia económica. He oído hasta el vómito al presidente decir, vamos a ayudar a la gente. ¿Quién es la gente? La gente somos todos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decían el pueblo? Pues el pueblo somos todos, seas rico, seas pobre, eres pueblo. Un país se compone por población, territorio, gobierno, ¿no? Entonces todo el mundo es pueblo. Pero ahora dice la gente. La gente se refiere el presidente López Obrador a sus incondicionales, a los que le aplauden todo,
¿O a quién se refiere? Hoy cuando ves algunas de las plumas que se han dedicado a defender, sin abyección algunos de ellos, a López Obrador hoy ya cuestionándolo, cuando ves a Arreola, que tengo una mala opinión de él, a Genaro Lozano, decir, oiga, presidente, vamos a hacer algo. Y cuando ves la urgencia de los empresarios, micro, pequeños, grandes, y de todo decir, ching, ¿cómo vamos a pasar por aquí? O cuando sabes que alguien lo despidieron, que alguien se quedó sin trabajo. Y todavía algunos en el rollo, no, los patrones deben pagar este mes completo. ¿Y si despiden a los trabajadores? Ya está viendo cómo la realidad va más rápido. Sé que en el gobierno hay quienes dicen, pues hay que hacer lo que está haciendo todo el mundo. Ayudas fiscales. Y déjeme aquí concentrarme en algo. Van a aparecer fundamentos. Va a parecer que le estoy hablando de cosas muy sencillas, pero si algo es grave en este país, en este mundo y en esta sociedad, y particularmente en este gobierno, es que se nos olvidan los fundamentos básicos. Volvamos a los básicos. 1. El gobierno no genera dinero. No genera dinero. ¿Les queda claro eso? El gobierno no genera dinero. La misión del gobierno es administrar, utilizar el pago de los contribuyentes de la mejor manera. Obligación del gobierno es hacer que todo mundo que deba contribuir, contribuya y que lo haga en la medida de sus ganancias. Pero el gobierno no genera dinero. Usted me va a decir, oye, Pemex, aunque Pemex fuera muy eficiente, es una empresa, no es un gobierno. Es una empresa de propiedad estatal. El gobierno no genera dinero. Voy a ser muy insistente hasta que se la aprenden. La iniciativa privada es la que genera dinero. La iniciativa privada paga impuestos. Esos impuestos el gobierno los debe administrar con sabiduría. ¿Sí me siguen? Porque parecen fundamentos, parece que le estoy hablando de economía de párvulos, pero en este gobierno en particular parece que no lo tienen claro. Para que haya una empresa que pague impuestos, ¿qué tiene que haber? Una empresa. Y la empresa tiene que tener ganancias para pagar impuestos. Si le dices a una empresa, oye, tú cierra, tú ciérrale. ¿Por qué? Porque tenemos una crisis de salud. Chido. ¿Pero qué crees? Cállate con los impuestos y paga a los trabajadores. No se puede obligar desde el punto de vista jurídico a nadie a lo imposible. ¿Estamos claros en eso? Entonces, el gobierno, ¿para qué quiere que le paguen impuestos? Hoy, en una visita que hizo la jefa del Servicio de Administración Tributaria a la Oficina de Recaudación de Oriente, Raquel Buenrostro, dice, bien, están haciendo su trabajo bien. Ese es el trabajo. ¿Para qué recaudan? Lo dijo Raquel Buenrostro hoy. Para poder comprar medicinas, para poder comprar lo que se necesita. Tiene que haber quien pague impuestos. ¿Quiénes son de los máximos pagadores de impuestos? Los empleados. Tiene que haber empleados. Si usted siente que estoy hablando de cosas demasiado básicas, como de 1, 2, 3, 4, piense en las acciones que toma el gobierno y se dará cuenta que tengo razón. El gobierno no quiere, así decididamente no quiere dar apoyos, o parece que no quiere, parece que no ha entrado en razón. Ha dicho el presidente López Obrador que será el próximo domingo cuando se anuncie un programa. Va a incluir apoyos y nadie le está pidiendo hoy que condone impuestos, que rescate a los grandes, que haya un Fobaproa, ni todas esas entelequias, todos esos rollos que tiene el gobierno. Nadie le está pidiendo eso. Lo que le están diciendo es, oye, déjame concentrarme en la bronca de hoy. Déjame concentrarme en la pandemia.
¿Por qué no retrasamos el pago de impuestos? ¿Por qué no aceleras tú las devoluciones? ¿Por qué no nos damos la mano así? Como dice López Obrador, que nos la vamos a dar cuando todo esto pase. Guácala, qué asco. Vamos a estar todos muy unidos. ¿Por qué no la dan ahorita? El gobierno necesita... ¿Qué es lo mejor? Miren, exprimir, atorar, presionar a los contribuyentes sin entender que hay una pandemia que no es culpa del gobierno, pero tampoco de los empresarios. Es como aquel que... Como la teoría esa que se tenía sobre los bancos antiguamente, que los bancos lo único que querían era joder a la gente, ¿no? O sea, al banco no le conviene que te vaya mal, al banco le conviene que te vaya bien porque le pagas y cuida el dinero. Al gobierno debería recuperar esa visión de el contribuyente como socio. Porque si presionas demasiado a una empresa, no, y tienes que pagar, y a tus trabajadores prestaciones completas, ¿qué va a hacer la empresa? ¡Quebrar! ¡Quebrar! Si la empresa quiebra, se pierde esa fuente de ingresos de impuestos. Y se pierde la fuente de ingresos para los trabajadores. Y se condena, especialmente a los más pobres, a caer en la pobreza. Un empresario, vamos a pensar en los megaempresarios. ¿Usted cree que si Slim cierra todos sus negocios se va a morir de hambre? ¿Usted cree que si Ricardo Salinas lo hace, o cualquiera de los grandes empresarios de este país lo hace, los del Valle, el que quiera, los González, Laporte, el que sea, el que quiera, ¿usted cree que ellos se van a morir de hambre? ¿Quién la pasaría mal en ese caso? El empleado de Sanborns y el empleado de Electra, y el empleado de Kimberly y el empleado de Imagen. Si se cierran las fuentes de trabajo, si se aprieta demasiado, se cierran las fuentes de trabajo, se acaba la posibilidad y el gobierno primero no tiene dinero para pagar impuestos y el número de gente que requiere apoyos sociales crece. Es sentido común. Es sentido común. Es dejar a un lado la política, es dejar a un lado los traumas, es dejar a un lado los rollos, es dejar a un lado. Entiendo cuando el presidente dice, oigan, ¿por qué no nos aliamos todos, malditos conservadores, hijos de su... Ah, no, ¿verdad? No dice eso, pero lo piensa, esa es la semántica. Ya bájele una rayita. Yo siempre he sabido, desde que era niño, que cuando quieres parar un pleito, los dos tienen que dar un paso. No le puedes estar diciendo, a ver, hijo de tu tal por cual, ya bájale. Estoy diciendo que ya nos arreglemos, que ya le bajes, tocayo. Eres un hijo de tu no sé cuál, pero ¿qué crees? Vamos a bajarle. Pues así no. Te digo, oye, ¿qué tal si los dos le bajamos? Ya, ok, estamos enojados los dos, pero tenemos algo más importante que hacer. Y más importante es México. Y más importante son los que menos tienen. Y no estar oyendo al empresariado es un error monumental. Es un error que nos va a llevar de muchas maneras, de muchísimas maneras, a una situación verdaderamente peor. Pero los mensajes son ominosos. O sea, está por ahí el mensaje del SAT y está esta carta que tengo aquí en mis manos. En papel reciclado, by the way. Donde a los bancos y a las aseguradoras les dicen, oiga, no vayan a dar dividendos, eso de andar sacando dinero, por favor. Y luego se preguntan por qué está saliendo tanto dinero del país. Esa es mi palabra y como siempre es en firme.